Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Hola, Guillem. Bueno, antes que nada, reflejar la dolorosa situación por la que atraviesa Venezuela, ¿no? Ujú. Tensa situación. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Desde lo social, porque muchos venezolanos residentes en la Argentina, que se estiman son 500.000, Mm. que solamente pudieron votar 2.600, preparaban las valijas para volver a su país. Mm. Y muchos venezolanos que apostaban a un cambio en Caracas estaban preparando el equipaje para irse del país. Mm. Fíjate qué situación, ¿no? Sumando más a Sí, ya casi 8 millones de venezolanos en la diáspora, ¿no? sí. Es mucha población. Ujú. Eh, Pongámonos en contexto. Es como si fuera el área metropolitana de Buenos Aires. Es un país, es otro país Exactamente. el de, el de Hoy Venezuela. por la tarde había manifestaciones, empezaba la gente a salir a la calle en Caracas a pedir fuera Maduro, en una tarde lluviosa, Ujú. una elección que deja muchas dudas. Eh, Prácticamente era cantado el fraude. Sí. Y ahora habrá que ver si lo de Maduro se parece a lo que ocurrió con Alberto Fujimori, que pese a haber ganado debió renunciar, o lo que sucedió con Evo Morales, que habiendo ganado, pero forzado una interpretación de la Constitución, debió abandonar el poder. Sí. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Yo digo que es el tema más importante que tiene cualquier gobierno porque tiene que ver con el futuro, que es la educación. Las políticas educativas y todo tiene que ver con todo, ¿no? Después vamos a hablar de por qué un chico en sexto grado, un 35% de esos chicos no llegan a comprender lengua y matemáticas. Esto incluso en porcentajes mayores en los barrios más alejados o carecientes, la deserción escolar, pero tiene que ver con los chicos en las aulas, tiene que ver con los docentes trabajando. A mí realmente me impactó, porque es una auditoría que continúa, la cantidad de licencias fraguadas de docentes, ¿no? Vamos a hablar mal y pronto de falsificación Sí, sí. de licencias para no concurrir a clases, detectadas y controladas por el actual gobierno, lo que significa, no tanto desde el punto de vista, o sí, también desde el punto de vista económico del reemplazo, pero sí de la actitud, ¿no? Porque, semejante cantidad de licencias significa que un 70% de los docentes volvieron a dar clases. ¿Mm? Vamos a agradecer la presencia del ministro de Educación de la provincia, José Goiti, aquí en Par de Haces. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias Es por la así, invitación. ¿impactó esta cifra? A ver, primero tenemos que ponerlo en un contexto. La mayoría de los docentes cumplen Sí. correctamente su labor. Eh, si uno se pone, digamos, a hacer un análisis más en profundo y en la dimensión del sistema educativo, lo que sorprende es el número dentro de las auditorías, el número de docentes que tuvieron que volver a sus actividades, porque había diversas situaciones. En algunos casos había cuestiones que ya están bajo investigación, que tienen que ver con adulteraciones de algún documento. En otro caso era una licencia que ya había terminado y que debía volver y que todavía estaba demorada. En otros casos no se constató lo que, digamos, se había planteado como causal. Entonces son muchos casos, pero de todos modos llama la atención el número digamos, de licencias que tuvieron que ser revocadas en el número de auditorías que Un realizamos. Pero no es la 70%. generalidad de los docentes. Yo quiero hacer esta aclaración. Sí, No sí, es la sí. generalidad de los docentes. Lo que pasa es que no es, digamos, razonable, llama mucho la atención. Ministro, Y- ¿cuál es la ratio de las ausencias o inasistencias, o en este caso las licencias por enfermedad a nivel nacional, lo normal? ¿Y cuánto era en la provincia de Santa Fe? Bien, nosotros doy primero un ejemplo en la propia provincia. En la provincia nosotros hay distintas maneras de interpretar el número. Pero creo que no tiene sentido entrar en la polémica de cómo interpretamos el número, porque un número se hace sobre cuánto pagamos de masa salarial. Nosotros el año pasado pagamos un 130% de la masa salarial que necesitamos para funcionar, o un 25% de la masa total salarial pagada en reemplazo.
Pero, en definitiva, independientemente de cómo se analice el número es alto. Dentro del propio sistema santafesino, por ejemplo, en la educación privada el nivel de inasistencia es la mitad que en pública. Ya ahí tenemos un indicador. Y en el conjunto del país, si bien es muy variado, es de la mitad de lo que tenemos, en algunos casos más, un caso menos, pero es de la mitad de lo que tenemos en la provincia de Santa Fe. Un número, digamos, normal, que a su vez es mayor que la actividad privada, pero nosotros entendemos que no se puede homologar directamente la actividad docente a otro tipo de actividades digamos, de las ramas económicas. Pero si nosotros, para ser más concretos y efectivos, si comparamos con el régimen privado, de gestión privada, que son públicas de gestión privada, estamos más o menos en el doble. Si comparamos con algunas provincias, no con todas, porque es bastante variable el indicador, estamos por lo menos un 10% arriba. Por lo menos, un 10% arriba de otras provincias como provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y estamos en el doble a lo mejor de lo que es Ciudad de Buenos Aires. ¿El instrumento de la asistencia perfecta vino a sincerar esta situación, ministro? No necesariamente. A ver, nosotros tenemos varios componentes para mejorar el funcionamiento del sistema. Nosotros lo que queremos es que el sistema funcione mejor, primer punto. Tenemos un problema que es con los reemplazos, no es el único problema, que nos genera dos perjuicios, por decirlo así. Uno, el económico, que implica que estamos destinando recursos a pagar reemplazos que están por encima de lo que es razonable o que deberíamos pagar. Ahí hay un perjuicio económico que a su vez, digamos, impacta en la posibilidad de pagar mejores sueldos, impacta en la posibilidad de hacer obras y mejoras edilicias. Ese es un punto. Y el otro punto es el educativo y el pedagógico. Es decir, hay un impacto educativo y pedagógico que es por la alternancia. No es lo mismo, sobre todo en la educación primaria. En la educación primaria no es lo mismo tener a lo largo del año una maestra que tener 2, que tener 3 o que tener 4. Ahí hay claramente un perjuicio pedagógico. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Esto se resuelve con una sola medida? No. Es más, este es un problema sistémico. Nosotros estamos convencidos que no es un problema de conductas individuales exclusivamente, sino es un problema de cómo funciona el sistema. Y el sistema, en definitiva, nosotros queremos trabajarlo sobre dos elementos. Uno, sobre el control. Mayor control, las auditorías. Hay que controlar. Es una función del Estado. Hay que controlar. Y el otro función también sobre el estímulo. Cómo estimulamos nosotros las conductas que creemos que son las más apropiadas y cómo las reconocemos. Entonces, el premio trabaja más sobre el estímulo y la recompensa que sobre el control. Y las auditorías trabajan sobre el control. ¿Están conformes con la marcha del instrumento de la asistencia? Sí, nosotros estamos muy conformes. ¿Y por qué estamos conformes? Porque aparte de ser un recurso económico que se vuelca no al salario, sino a la remuneración, al incentivo económico para con el docente, también es una señal que tiene un carácter moral, que tiene un carácter simbólico. En educación sabemos que lo material es importante, es decir, si no hay buenas aulas, si no hay buenos salarios, si no hay, digamos, condiciones, la educación se resiente. Pero más importante que lo material en la educación es lo simbólico, es cómo enseñamos nosotros a través de nuestras acciones, cómo enseñamos nosotros a través de nuestros actos, y en definitiva, el premio a un desempeño particular es bastante parecido a lo que hacemos con nuestros alumnos en el aula, en donde premiamos las buenas conductas, premiamos el esfuerzo, premiamos cuando vemos que un estudiante se esforzó para lograr un resultado. Sí, lo primero que han hecho es eliminar la no repitencia, por ejemplo. Bien, otra medida. Claro, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Como usted verá, hay varias medidas, ¿no? La educación no se modifica, no se mejora con una medida exclusivamente, sino con una concatenación que tengan una lógica, que tengan un sentido, que tengan un objetivo. Bueno, todas estas medidas que estamos tomando tienen un sentido. Ordenar el sistema, hacerlo más justo, hacerlo más racional y sobre todo dar una señal de premio al que se esfuerza, de premio al que tiene un resultado producto de su propio sacrificio. Bueno, en ese sentido y en esa dirección vamos. Hace pocos días atrás, para un mes aproximadamente, mes y medio, usted anunciaba lo que Guillermo planteaba, ¿no? Esto de volver a tratar de que los chicos entiendan lo que están leyendo, ¿no? Un plan de vuelta a la lectura, casi uno diría a lo básico. ¿Cómo está transitando este programa que ustedes han lanzado? Bien, justamente. Nosotros volvemos al mismo razonamiento. Nosotros creemos que el sistema educativo tiene un gran potencial, creemos que tenemos buenos docentes, creemos que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Bien, la lectoescritura tiene que ver con eso. Digamos, los resultados que estamos teniendo nosotros, los procesos de alfabetización inicial,
no son coherentes con los esfuerzos y los recursos que tenemos. Es decir, estamos teniendo menos resultados o resultados más pobres que lo que el sistema podría dar. Entonces, ¿qué generamos? Herramientas que le permitan al docente llevar adelante mejor su función. El plan de alfabetización es en definitiva una herramienta educativa, una herramienta pedagógica que tiene un objeto: dotar de recursos al docente para que su trabajo, para que su esfuerzo profesional tenga mejores resultados. Y en ese sentido estamos teniendo el primer indicador. Luego vamos a ir viendo cómo los indicadores se van construyendo en el tiempo, pero el primer indicador es el nivel de aceptación por parte de la comunidad docente. Ha sido total, es decir, ha sido incorporado por el docente en el aula, lo está llevando adelante, y eso para nosotros, por un lado, nos da un orgullo de decir, bueno... Una horita de lectura. ¿Cómo? Una horita de lectura. No, mucho más que una horita de lectura. Mire, el plan de alfabetización consta primero de material. Sí. Que es muy importante, ¿por qué? Porque el material tiene ese componente que es la herramienta con la cual el docente trabaja, pero aparte tiene un componente igualador, porque nosotros estamos proveyendo del mismo material a todos los chicos y chicas de la provincia. No importa en qué escuela estén, no importa si es una escuela acá al centro de Santa Fe, o es de la periferia, o es de una zona urbana, o de la isla. O de la isla. Entonces, eso ya nos iguala, el mismo recurso para todos. Y a su vez también nos provee de herramientas que son secuencias didácticas que permitan tener un método, que permitan tener, digamos, un enfoque, que permitan tener un recorrido común para todos, de manera tal que inclusive aún la modificación, aún que el docente se modifica, aún que un chico se traslade de una escuela a otra, el recurso y la estrategia sea la misma. Entonces es un plan integral. Ministro, usted tiene una vasta experiencia también en el ámbito universitario, ¿no? Fue decano, docente. Es decir, ¿cómo se articula el nivel medio con la universidad hoy en día, donde hay una deserción del 50% y no existe esa cultura del estudio? El estudiante universitario tiene que estudiar 6-7 horas por día, por lo menos, ¿no? Es decir, ¿qué medidas se pueden tomar para articular esa relación, ese gran salto que hay de terminar la secundaria a aquellos que quieren ingresar a la universidad? Bien. Y sobre todo compitiendo los chicos con el celular. Exacto. A ver, aquí tenemos dos cuestiones. La primera es que las condiciones que van a definir el recorrido educativo de un chico o una chica empiezan en el primer grado. Por eso el plan de alfabetización, aunque parezca lejano, no es tan lejano. Un chico o una chica bien alfabetizado, potentemente alfabetizado, ya tiene herramientas que le van a ir permitiendo mejorar su desempeño escolar a lo largo de la primaria y a lo largo de la secundaria. Entonces ahí tenemos un primer indicador. Cuando yo tengo chicos o chicas, adolescentes, ya jóvenes, que entran a la universidad y tienen dificultades para comprender texto, es porque han tenido alguna dificultad también en ese proceso de adquisición de la alfabetización integral, completa y consistente. Entonces ahí ya estamos planteando un mojón que lo que pase en la universidad y en el secundario se empieza a construir en el primer año de escolarización, en el nivel inicial y en el nivel primario. Y después otra cuestión muy importante, ya apuntando directamente al colegio secundario, a la educación secundaria, es empezar a volver a recuperar el sentido de la educación secundaria. ¿Para qué hago yo la secundaria? ¿No? ¿Para qué hago yo la secundaria? Para proveerme de herramientas. No para transitar, no para tener un título. El título es la consecuencia de las herramientas que yo, adquirí. Entonces, la secundaria, y sobre todo los últimos 2 años, tienen que ser útiles. Y no solamente deben ser útiles, se deben percibir como útiles. Entonces, si yo empiezo a construir, el ingreso a la universidad o el ingreso al mercado laboral, al mundo laboral, al empleo, lo empiezo a construir mucho antes, lo empiezo a trabajar mucho antes. Y sobre todo lo consolido en los últimos 2 años del colegio secundario. Ahora, ¿no hay que cambiar la currícula? Porque por allí los contenidos en la escuela secundaria, como usted bien dice, me estoy apoyando en lo que usted dice, ¿no? Si estos 2 últimos años son los que vamos definiendo y preparándonos y los que nos sirven para ir delineando lo que vamos a hacer, si vamos a seguir en la universidad o vamos a salir a trabajar, o nos encontramos con una demanda laboral muy distinta a la que estudiamos, por ejemplo, Guillermo y yo, ¿no? Bien, la currícula es importante, pero hay algo previo a la currícula, que es esa convicción de que voy a tener herramientas útiles y válidas.
Porque la currícula, en definitiva, es un plan de estudio. El plan de estudio se puede discutir, el plan de estudio se puede modificar, pero el sentido de la secundaria es lo que tiene que tener mucho peso. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es recuperar la confianza en el colegio. Recuperar esa confianza, que hoy está, de alguna manera, puesta en tela de juicio, ¿no? Y volver a enfocar en los conocimientos y en las competencias. No, algo parecido que pasa, digamos, con la alfabetización y el nivel primario. Si yo corro el foco de los aprendizajes y lo pongo más en el tránsito, por el tránsito mismo de contener a través de estar en la escuela, va perdiendo ese sentido. Entonces, si yo estoy convencido que la secundaria es útil y que lo que yo tengo ahí me va a servir para el después, ya gané una batalla cultural. Luego, obviamente, que la secundaria tiene que ir a un proceso de flexibilización. Está claro que la secundaria no puede seguir encorsetada en los regímenes, digamos, rígidos con los cuales fue pensada. Porque, a ver, la educación en general fue pensada como una herramienta para homogeneizar. Es homogeneizadora, es, digamos, reguladora. Entonces, también, y yo me pongo del lado de la escuela, le pedimos a la escuela que sirva para algo para lo cual no fue pensada o diseñada. Entonces, tenemos que asumir que hay que hacer algunas modificaciones de diseño. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿qué modificaciones de diseño tenemos que empezar a pensar en la secundaria? Sobre todo en los últimos 2 años, la flexibilidad, ser más flexible. ¿Cómo lo imagina eso? Cuando usted dice flexibilidad, ¿en qué? Bueno, por ejemplo, el último año para mí, y estamos trabajando, porque ya estamos trabajando en la articulación escuela media con mundo de los estudios superiores y escuela media con el mundo del trabajo, más flexibilidad con los chicos saliendo más de la escuela, saliendo más, acompañado, supervisado, tutoriado, pero saliendo más a hacer una práctica profesional, saliendo más yendo a una fábrica, saliendo más yendo a una empresa, saliendo más yendo a una ONG, saliendo más yendo a un gobierno local, hacer unas prácticas situadas en donde pueda aplicar y pueda aprender. Por ejemplo, también acreditando y validando los cursos preuniversitarios. Ahí tenemos que hacer una alianza entre la universidad, los institutos superiores y la escuela media, diciendo, bueno, acá tenemos una instancia de tránsito, ¿no? Hay una instancia de tránsito entre el secundario y algo nuevo. Bueno, veamos cómo los estudios superiores bajan a la universidad y cómo la universidad se proyecta hacia los estudios superiores. Todos los cursos niveladores que hoy son una necesidad, deberían estar pensados e integrados en la currícula secundaria. Y usted me preguntará, ¿y de qué manera hacemos eso? Bueno, por ejemplo, validando y reconociéndolo. Reconociendo que si hay un chico que hace un cursillo preuniversitario que está validado, está acreditado, está supervisado, yo le doy créditos para que sea parte de su tránsito secundario. Esas cuestiones se pueden charlar, se pueden empezar a acordar y estamos trabajando en algunas estrategias en esa dirección. Ministro, de acuerdo a lo que usted viene hablando y conocemos su opinión, digamos, en esta gestión se está, digamos, poniendo una impronta muy fuerte del Estado, ¿no? Es decir, el plan de alfabetización, la construcción de aulas, el control de ausentismo, etcétera. Esto está en las antípodas de un gobierno nacional donde quitó el incentivo docente, donde habla de voucher en las escuelas, donde hay de financiamiento universitario. ¿Es una política totalmente distinta? Bien, nosotros tenemos en claro cuál es nuestra línea y cuál es nuestra línea conceptual y política. Y para el sistema educativo en particular hay 2 cuestiones que son fundamentales. El problema de la educación es un problema del sistema, ¿no? El problema es del sistema educativo. La responsabilidad del sistema educativo es de la política. Por lo tanto, los problemas de educación son problemas de la política y problemas políticos que tiene que resolver la política. Ahora bien, la política, en este caso la política educativa, ¿cuál es su instrumento de trabajo? El Estado, ¿no? La política actúa a través del Estado. Entonces, si usted me pregunta de quién es, hablamos mucho digamos, del ausentismo, hablamos cuestiones que tienen que ver con cuestiones curriculares y demás, que en definitiva son parte del sistema, pero quien ordena el sistema, quien conduce el sistema, es la política a través de los recursos del Estado. Entonces, ¿por dónde pasan las soluciones a los problemas educativos? Por un compromiso de todos los actores políticos del sistema, sindicatos, fundamental, sector empresarial, sector privado, fundamental, pero básicamente conducidos y llevados adelante por el gobierno que tiene la responsabilidad circunstancial de administrar el Estado. Entonces, nosotros creemos en la política, creemos en el Estado,
creemos que la política viene fallando, creemos que el Estado en cuanto a sistema viene fallando, queremos de manera colectiva, pero asumiendo las responsabilidades que nos compete a nosotros, modificar y transformar un sistema que creemos que no está funcionando en la medida que lo debería hacer. Y no es responsabilidad del docente y mucho menos de los chicos o de los padres. Y cuando le dicen que no hay plata, lo asume la provincia como responsabilidad a pesar de la quita del incentivo, etcétera, etcétera. La provincia asume sus responsabilidades porque nosotros tenemos que ser coherentes y consecuentes. Si nosotros creemos en el Estado, creemos que el Estado es una herramienta de mejora, que tiene que ser una herramienta para la mejora de la sociedad, obviamente que el Estado se tiene que financiar y que el Estado se tiene que sostener de cualquier manera y dilapidando, no, bajo ningún punto de vista. Pero nosotros, y con el gobernador a la cabeza, creemos que la inversión pública tiene que ser el motor que lleve adelante todas las transformaciones, integrando al resto de la sociedad, en diálogo, en acuerdo. Nosotros queremos trabajar con las entidades gremiales, queremos trabajar con las organizaciones sociales. ¿Y entienden las entidades gremiales cuando desde el gobierno se dice, bueno, lo vamos a hacer con recursos propios a pesar de las quitas? ¿Hay un entendimiento o no? A ver... Digo que estamos en víspera de paritarias también, ¿eh? A ver, yo creo que en el fondo hay un entendimiento porque cada vez que nos sentamos a conversar, a dialogar, hay un reconocimiento de la diferencia entre la política que llevamos adelante en la provincia de Santa Fe con la política nacional, porque sería muy difícil no reconocerlo. Eso está claro. ¿Cuál es el problema y por qué tenemos algunos desencuentros? Porque en definitiva las entidades gremiales velan por un interés particular y corporativo, que es legítimo, pero no deja de ser corporativo. Y nosotros como gobierno velamos por el interés de todos los santafesinos. Y velamos por el interés no solamente de los docentes como ciudadanos de nuestra provincia, sino también de los chicos y las chicas que tienen que tener la educación que necesitan y se merecen, de la familia y del conjunto de los ciudadanos de Santa Fe. Entonces es ahí donde a veces nos cuesta ponernos de acuerdo entre lo corporativo, ¿no?, y la obligación que tenemos nosotros como Estado provincial de velar por todas las necesidades de la provincia y no necesariamente por un sector, por más que estas reivindicaciones sean legítimas y por más que la función gremial tenga que ver con eso. Ministro, estamos mal, ya estamos prácticamente cerrando la nota, pero estamos mal en términos educativos. ¿Es para flagelarnos? Le pregunto porque días pasados leía que a veces un modelo que se mira como modelo a seguir en materia educativa es Finlandia. Se conocían los bajos índices de rendimiento tanto en lectura como en matemáticas, algo pasaba similar en los Estados Unidos y en buena parte de Europa, que viene como proceso y no como un fenómeno puntual. Sin desconocer que estamos mal, ¿es para flagelarnos o aquello no nos tiene que servir como consuelo de que estamos mal? Mira, no es para flagelarnos, al contrario, nosotros, por un lado, tenemos un sistema educativo que es robusto. No tenemos un sistema educativo débil, tenemos un sistema educativo potente. ¿Potente por qué? Primero porque tiene un gran desarrollo territorial. Porque tiene un nivel de cobertura importante, no solamente que llega a todas las poblaciones de la ciudad, de la provincia, sino que arranca en el nivel inicial y termina en el nivel superior con muy buenas tasas de cobertura. Tenemos buenos docentes, tenemos buenos recursos, tenemos recursos edilicios que no son la panacea, pero tampoco, digamos, son de lo peor. Entonces, si usted me pregunta a mí, el vaso medio lleno es que tenemos un gran potencial. El vaso medio vacío es que estamos rindiendo por debajo de nuestro potencial. Y eso tiene que ser, no sé si una mala noticia, tenemos mucho para dar, el sistema tiene mucho para dar porque el potencial que tiene es enorme, enorme. A lo mejor hay que ajustar algunas cosas. Claramente que hay que hacer algunos ajustes, pero hacemos un ajuste no sobre tierra arrasada. Vamos a hacer algunas adecuaciones, vamos a modificar algunas cuestiones, pero sobre un fuerte potencial, sobre buenos docentes, buenos directivos, instalaciones que las vamos a mejorar y las estamos mejorando, pero que tienen mucho para dar. Entonces usted me pregunta a mí, y hoy, por la pregunta de Finlandia, yo creo que nos tenemos que mirar más en Brasil, que tiene un proceso educativo y de alfabetización muy potente y muy exitoso, en condiciones, no digo iguales, pero parecidas a la República Argentina y que ha tenido buenos resultados, que a lo mejor en otros lugares como Finlandia o Europa, en donde la realidad no es necesariamente la misma realidad que tenemos nosotros, y tenemos que aprender de las buenas lecciones, no inventar la rueda todos los días, tomar buenas experiencias, ganar tiempo y sobre todo, y esto es un mensaje que yo quiero transmitir fuertemente al conjunto del sistema educativo, confiemos en nosotros.
confiemos en nuestra capacidad, de hacer las cosas bien y no le tengamos miedo a este tipo de desafíos porque nos sobran condiciones para lograrlo. Gracias, ministro, por venir, muy Ha sido amable. muy amable. No, por favor, Gracias, muchas gracias a ustedes. Establecemos aquí la primera pausa, estamos haciendo par de haces, enseguida retornamos.